Como les decía al comienzo cuando estábamos encendiendo las velas, estamos en la época de Adviento y Adviento recordamos la venida del Señor y se medita también en el concepto de Jesús como Rey. Y es aquí donde quiero que hoy día pensemos un poco y cómo la historia de Samuel nos puede ayudar, qué podemos aprender de él, qué aprendemos de Dios en este relato que acabamos de escuchar. Samuel le tocó enfrentar un periodo de cambio dentro de Israel donde él era el último juez que iba a actuar en Israel y luego de él iba a venir un nuevo sistema para Israel que era el sistema de los reinados de reyes. Y la nación de Israel enfrenta una crisis. Y yo quisiera hacerte pensar ahora, desde el comienzo de esta meditación, ¿qué es lo que haces tú cuando enfrentas una crisis? ¿Cómo la enfrentas? Vamos a ver que a lo mejor la nación de Israel no lo hizo de la mejor manera, se equivocó, no le pareció bien a Dios lo que ellos pidieron, no le pareció bien a Samuel lo que ellos hicieron, pero aún así Dios mostró algo en esta situación. Yo creo que ellos llegaron a un punto de una encrucijada. Llegaron a un punto a lo mejor de un camino sin salida. Moisés, como acabamos de escuchar, estaba anciano. Los hijos de Samuel no fueron aceptados por el pueblo porque fueron hijos que no caminaron con Dios, más bien se dejaron sobornar, se corrompieron y el pueblo no los aceptó. Por lo tanto, ante la ancianidad de Samuel, el que sus hijos no pudieran continuar, y por otro lado, estando allí en esa encrucijada, ¿qué hacemos? Y el pueblo pide un rey, pero como dice la lectura, ellos pidieron un rey sin darse cuenta que tenían al rey con ellos. Y por eso Samuel le dice, ustedes han cometido un gran error y han cometido una gran maldad. Miraron a los pueblos vecinos, miraron a otros pueblos que tienen otros dioses, gente idólatra, y ustedes los imitaron a ellos. Y pidieron rey porque ellos tenían rey. Pero al final menospreciaron al rey verdadero, a su Señor que es su rey. Y ellos quedaron muy angustiados, quedaron muy preocupados. Y fíjense bien lo que dice el versículo 19. Y le dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedir un rey. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Interesante esto que Samuel les dice al pueblo y un poco muestra lo que es la vida y el corazón de Samuel y también nos va a mostrar cómo es la mente de Dios ante situaciones como esa. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le pides a Dios algo equivocado? ¿Qué es lo que pasa cuando tú te equivocas en esa situación? ¿Cómo también reacciona Dios? ¿Y qué es lo que podemos aprender de Él a través de esta situación? Yo primero quiero pensar en cosas que aprendemos de Dios y luego cómo podemos nosotros ser desafiados con esta palabra. De Dios aprendemos tres cosas: su amor, su misericordia y su gracia. Amor, misericordia y gracia. Amor, ¿por qué? Porque aun cuando el pueblo desobedeció a Dios, aun cuando el pueblo no consideró a Dios como su primera prioridad, sino que miraron a otros pueblos y pueblos paganos, aún así Dios respetó su decisión y les respetó a ellos como personas y como pueblo. Y fíjate bien, Dios no ha creado robots
Tú no eres una persona autómata. Dios te creó con capacidad de pensar, con capacidad de decidir. E incluso si tú te equivocas en tus decisiones, Dios aún así te sigue amando. La persona que ama, ama en forma incondicional. La persona que ama no busca cambiar y transformar al otro para que sea como yo, porque tenemos que dejar que el amor, al final de cuentas, sea el que produzca los cambios en la vida de las personas. Dios no trabaja a la fuerza con nadie. Contigo no trabaja de esa manera. Dios es paciente, te espera. Si estás equivocado, aún así te sigue amando. Es como ese padre, ¿no es cierto?, que aunque su hijo le dé la espalda, el padre siempre estará esperándolo que vuelva, como nos relata Lucas con la parábola del hijo pródigo. Ese es Dios. Ama y ama en forma incondicional a nosotros, aunque nosotros nos equivoquemos, fallemos e incluso pequemos. Aún así Dios nos sigue amando. El otro concepto tiene que ver con la misericordia de Dios. La misericordia es cómo Dios muestra su amor, aun cuando nosotros nos equivoquemos, fallamos, aún así Dios nos da otra oportunidad. Tal como conversamos en la clase el miércoles pasado, ¿se acuerdan que hablamos de la justicia, la misericordia y la gracia? Vamos a repetirlo aquí para que también lo recuerden el resto de la iglesia. Justicia es recibir el justo pago que yo merezco o que una persona merece. La misericordia es no recibir el justo pago que merezco. Y la gracia es no recibir el justo pago que merezco más un regalo extra. ¿Está claro o no? No creo, ¿eh? No creo que esté claro. A ver, tratemos de explicarlo en español, castellano, en chileno. Con un ejemplo doméstico. Voy a poner el mismo ejemplo que tuvimos en la clase. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, cuando yo llegue a la tarde del trabajo, voy a revisar tus cuadernos y si no has hecho tus tareas, vas a recibir un castigo y el castigo será que no vas a tener postre. ¿Estamos? No hay postre. Entonces, llego a la casa, voy a trabajar, llego en la tarde y lo primero que hago es pedirle el cuaderno. Y al revisar el cuaderno descubro que no hizo las tareas de matemáticas. Siendo tan fáciles las matemáticas, no hizo las tareas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si soy justo? No darle postre, no hay postre. Por lo tanto, empezamos a comer. Después que terminamos el plato principal, viene el postre. ¿Qué postre podría ser? Un cheesecake, frutilla con crema, durazno con crema, un banana split por aquí. Pida lo que quieran. Bueno, el postre lo de menos, pero seamos más sencillos. ¿Qué les parece que tengamos helado de postre? La mamá le sirve al papá, le sirve al hermano, le sirve a la hermana, y a este hijo que no hizo sus tareas no va a recibir postre. Porque eso es la justicia. Cuando van a empezar a comer, el papá toma su postre y le dice al hijo, tú no lo mereces, yo me voy a sacrificar por ti y yo te voy a dar mi postre. Eso es la misericordia. Él no lo merece, pero su padre se sacrifica por él y se lo da. Pero creo que en la gracia, mientras, este ejemplo no es tan perfecto, pero nos ayuda a entender el concepto. Mientras va camino a dejarle el postre, la mamá saca más helado y le pone encima. Y le toca doble porción, o sea, hay un regalo extra. Uno diría, miren el perlita este. No hace las tareas y más encima recibe postre que no lo merece y más encima doble porción. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros y para el pueblo de Israel? Que Dios mostró estos conceptos en ellos. Ellos pecaron, cometieron la maldad de despreciar a Dios y de pedir un rey que no era el Dios eterno, sino que eran reyes comparados con reyes paganos. Dios mostró su misericordia, los amó y mostró misericordia perdonándolos. El caso nuestro,
La Biblia dice, cuando Pablo le escribe a los romanos, la paga del pecado es muerte. Muerte. Estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado y nuestra maldad. Por lo tanto, quienes merecen morir en la cruz somos nosotros. Pero ¿quién muere en la cruz? Cristo. Él se sacrifica por nosotros y Él muere. Cristo aplica la misericordia. Nosotros somos los que tenemos que morir, mas Cristo es el que dice, yo voy a morir por ti. Pero ¿dónde está la gracia? En que no solamente Cristo nos salvó de la muerte, sino que al mismo tiempo el Señor nos hizo herederos de su reino y comparte su reino con nosotros y nos adopta como hijos. Y de ahí en adelante Dios no nos priva de ninguna de las bendiciones que Él tiene para su pueblo. Dios no te privará ninguna bendición que Él pueda derramar sobre ti, porque te ama, te perdonó, te aceptó y luego te hizo su hijo y te hizo su hija. Y este pueblo lo mismo, este pueblo de Israel, que pecó contra Dios, aún así, fíjense bien lo que dice el versículo 22. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. O sea, aquí está la gracia de Dios obrando en este pueblo tan desleal, tan infiel con Dios. Por lo tanto, ese es el Dios que tú has venido hoy día a adorar. Ese es el Dios que estamos sirviendo. Un Dios que está lleno de amor, lleno de misericordia y lleno de gracia para compartirla con nosotros. ¿Qué desafío tenemos ahora nosotros para caminar frente a este Dios? Y aquí yo quiero rescatar dos conceptos. El primero es el reinado de Cristo en nuestras vidas. Si bien es cierto, el pueblo pidió un rey y olvidó que el Señor era su rey, nosotros tenemos esta misma relación también con el Señor a través de Cristo nuestro Rey. Yo tengo que entender desde que me levanto hasta que me acuesto que yo sirvo a un rey, yo sirvo a un Señor que es Cristo. Y donde quiera que vaya, donde quiera que esté, yo tengo que entender que estoy en su presencia y en su presencia debo vivir y debo comportarme como tal para poder agradar a este Señor al cual yo estoy sirviendo, a este Rey al cual yo estoy sirviendo. No podemos nosotros como cristianos olvidarnos y caer en el doble estándar, donde yo de lunes a sábado hago lo que quiero y el domingo me acuerdo que hay un Dios y vengo a la iglesia. Sino que yo tengo que vivir en una consecuencia de vida porque le temo a Dios y camino con Dios y entiendo que Dios es mi Rey. Y camino día y noche en su presencia. Tú tienes que tener en cuenta cuando vas a estudiar, cuando estás en tu trabajo, cuando estás con tus colegas, cuando estás en tu hogar, ¿a quién estás sirviendo? Y donde quiera que estés, tú tienes que estar consciente que por sobre ti está el Señor y que su reinado tiene que influir en tu vida, en tu forma de comportarte y en la forma de ser. Recordar que Cristo, nuestro Señor, debe estar siempre presente en todos nosotros. Y esto fue lo que el pueblo se olvidó. Se olvidó que estaban en la presencia de Dios, de que Dios era su Rey y al final por mirar a otros pueblos se desviaron. Yo creo que nosotros constantemente vivimos en esta situación de tentación, en esta situación de ser sobornados, de ser atrapados por los valores del mundo. Y este mundo con todo lo que nos ofrece, es muy fácil para nosotros también caer como cayó el pueblo de Israel, empezar a imitar conductas de otras personas, a veces no cristianas, empezar a imitar comportamientos que no nos hacen bien y que olvidamos que en el fondo mi comportamiento tiene que ser conforme al comportamiento que Dios quiere que yo tenga día a día. Y un concepto paralelo que va junto con el reinado de Cristo es el concepto de la santidad de vida. Lo que Dios quería para Israel es que Israel sea verdaderamente un pueblo santo. Santo significa un pueblo apartado para Dios. Un pueblo que vive para su Dios que se comporta y tiene un estilo de vida conforme
al reino de Dios con sus principios y sus valores. La santidad de vida tiene que ver con todas las áreas que nosotros vivimos, tenemos y las cuales nos movemos. La santidad de vida, y está relacionado con el concepto anterior, tu santidad de vida tiene que mostrar cómo te comportas en tu trabajo, cómo manejas tu sexualidad, qué haces con ella. ¿Tú te comportas sexualmente igual como lo hacen todo el resto de tus colegas, de tus compañeros? ¿Tú miras pornografía igual como la están mirando todos los demás? ¿O aquí hay un concepto de santidad? Y yo te invito, cuando llegues a la casa, lee Levíticos, capítulo 18 y 19, y ahí Dios habla de la santidad y dedica 2 capítulos a hablar de la sexualidad nuestra. Por lo tanto, eso es santidad. ¿Cómo yo manejo mi sexualidad? ¿Cómo manejo el trato con mi esposa? ¿Cómo manejo el trato con mis hijos? ¿Yo trato a mi esposa como todos tratan a sus esposas? ¿O tengo un trato distinto? El concepto de santidad de Dios es que Él quiere un pueblo distinto, diferente, no porque este pueblo es superior, sino que es un pueblo distinto porque Dios mismo es distinto. Dios es distinto a todo lo creado, en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, esta diferencia de Dios, eso es lo que Él quiere traspasar a su pueblo, y que su pueblo sea su representante en la tierra, donde quiera que nosotros estemos. Donde quiera que nosotros estemos, somos embajadores de Jesús. Y esa actitud tiene que mostrarse en nuestra santidad de vida. Nosotros al final vamos a ser santos para Dios, no porque somos superiores, nadie es superior acá. Nosotros somos santos, distintos y separados, es porque Dios nos está trayendo a Cristo y quiere que seamos como Él. Por lo tanto, ese es el desafío. Y eso es lo que Dios quería de este pueblo. El pueblo se equivocó, el pueblo de Israel falló, el pueblo cayó en idolatría, miró a otros pueblos, pero allí Dios siguió mostrando su misericordia, su amor y su gracia hacia este pueblo, para que este pueblo pueda caminar junto a su Dios. Quiero terminar esta meditación con algo que dice Samuel, y que es algo muy, muy sabio. Y yo creo que estas palabras también nos deben ayudar a nosotros en el día a día. Cuando el pueblo se arrepiente y confiesa esta maldad, Samuel le dice lo siguiente, versículo 20, no teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. Y aquí está la trampa del enemigo, que el enemigo, no me extrañaría que cuando nosotros nos equivocamos, cuando fallamos, cuando pecamos, va a decir: oye, ¿y vas a ir a la iglesia el domingo cuando tú eres un hipócrita, eres un mentiroso, tú eres un pecador? ¿Y para qué vas a ir a la iglesia? Y te empieza a poner pensamientos. Pero ¿qué le dijo Samuel? Sabiendo que ellos habían pecado, sabiendo que habían cometido una maldad contra Dios, aún así le dijo Samuel: ustedes sigan sirviendo al Señor de todo corazón, porque esa es su misericordia y eso es lo que Él quiere para nosotros. Siempre ocurren cosas antes de venir al culto, antes de venir a servir a Dios, a adorar a Dios y estar en comunión con los hermanos, pero no te dejes engañar. El enemigo hará todo lo posible para que nosotros nos desviemos de los caminos de Dios y tomemos los caminos equivocados. Pero porque Dios nos ama, justamente es lo que Él quiere, que nosotros caminemos junto a Él. Quiero terminar con un testimonio personal que yo creo que les puede ayudar mucho para que ustedes sepan, y lo que yo les voy a decir, creo que ustedes lo han vivido y lo están viviendo. Antes de entrar al ministerio a tiempo completo, yo trabajaba en una cadena farmacéutica. Y teníamos allí, éramos más o menos 50 colegas que trabajábamos, y siempre nosotros teníamos fiestas, siempre había que la despedida de soltero, que estaba de cumpleaños alguien. Mira, los motivos no faltan. Y nos llamábamos y decía: oye, nos encontramos en tal restaurante, en tal lugar. Y eran momentos gratos para pasarlo bien, pero como ustedes saben, cuando a veces estamos con los colegas, se nos empiezan a pasar las copas.
¿no es cierto? Empieza a haber comida, trago. Y el cristiano a veces tiene la tentación de no mezclarse con sus colegas y aislarse. Creo que no es bueno. Porque Jesús, cuando ora por nosotros, dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Nosotros tenemos que dar un testimonio al mundo, por lo tanto no podemos aislarnos. Pero sí, estando en el mundo, tenemos que tener el comportamiento que quiere que Jesús tengamos. En una ocasión se acerca un colega y me dice: ¿sabes, Tito? Te he estado observando. Tú, cada vez que nos juntamos, a varios de nosotros se nos pasan las copas, pero yo a ti nunca te he visto ebrio, nunca he visto que te has emborrachado. Te he estado viendo que tú tomas lo justo y te retiras también en un momento muy oportuno. Porque también se arman bailes y cosas, y ustedes lo saben mejor que yo. Y uno se retira. Entonces, claro, si yo voy a una cena, yo me sirvo una copita de vino de este tamaño. Pero una nomás. Entonces me dijo: pero ¿sabes qué? Te puedo contar algo, y a esto quiero llegar. Me dice: mira, parece que tú vas a una iglesia. Yo le dije: sí, yo soy de una iglesia, le conté que era de la iglesia anglicana. Y luego me dijo: ¿sabes que estoy a punto de separarme de mi esposa? ¿Me puedes ayudar? Y gracias a Dios que pude ayudarlo. Entonces, con esto creo que es lo que Dios quiere de nosotros. Yo creo que aprender a controlar nuestra vida, a controlar nuestras pasiones, a controlar nuestras tentaciones, y eso tiene que ver cuando yo tengo a Cristo como mi Rey y lo pongo en el primer lugar en mi vida, y al mismo tiempo le respondo a este Rey en santidad de vida. Hermanos y hermanas, se puede. No es difícil. Va a ser difícil si tú dejas a Cristo en segundo lugar. Y va a ser difícil si tú no consideras que en tu vida debes trabajar la santidad. Pero con Cristo todo es posible, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe lo que iba a decir? Iba a decir: sí se puede. Pero se fijaron que hice una pausa, pero no quise que me lo malinterpretaran. En todo caso, no voy a decir por quién voté, ¿ya? Pero por eso que más bien fui a Filipenses 4:13. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos exhorta, nos anima, nos corrige. Y Señor, solamente darte gracias por servir a un Dios como tú, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracias. Y a nosotros ayúdanos a tenerte siempre a ti como nuestro Rey y a caminar en esta vida en santidad de vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén.